Hola, buenas. Una semana más estamos aquí con Arduino y bueno, esta semana vamos a trabajar un concepto que ya trabajamos en la segunda evaluación, pero que lo tendremos algo olvidado, así que lo vamos a repasar desde el principio. Son las entradas analógicas. Os hago un breve repaso de lo que hasta ahora conocemos. Todos estos pines de aquí pueden ser utilizados como salidas digitales, por ejemplo, para encender pines, o para apagarlos, encienden o apagan, es decir, son 5 voltios o 0 voltios. Pueden ser salidas analógicas, que es lo que trabajamos las dos últimas semanas, es decir, estas son las de la EñE, por cierto, son salidas que pueden tener cualquier voltaje entre 0 y 5 voltios, no necesariamente 0 o 5, sino cualquier intermedio, y sirven para hacer lo mismo que las salidas digitales, pero con más variedad, es decir, en vez de encender o apagar un LED, pues podríamos encenderlo a medias, o encenderlo a un tercio, o encenderlo a 4/5. Y lo mismo con cualquier aparato eléctrico que funcione con estas salidas, es decir, un motor que gire más deprisa o más despacio. También se utilizan para controlar los servomotores que también trabajamos con ellos la semana pasada, por ejemplo. Vale, pues esas son los dos tipos de salidas, las digitales y las analógicas. Respecto a las entradas, es decir, cuando Arduino recibe información del exterior, hemos trabajado las entradas digitales que van también con estos pines de aquí y los utilizábamos hace 2 o 3 semanas con interruptores y con pulsadores. Lo que hacíamos era detectar cuando alguien pulsaba un botón a través de algún pin de estos y entonces eso generaba algún tipo de efecto que programábamos nosotros. Esas entradas digitales se llaman digitales porque, de nuevo, por el pin de Arduino va a entrar o 5 voltios o 0 voltios. 5 voltios normalmente cuando apretamos el pulsador, 0 voltios cuando no lo apretamos, pero no hay voltajes intermedios. Y esta semana vamos a empezar a trabajar con las entradas analógicas. ¿Cuál es la diferencia con las entradas digitales? Pues que en este caso el sensor o el botón o lo que sea que viene del exterior y que le mete información a Arduino no va a enviarle 0 o 5 voltios a Arduino, sino que le puede enviar cualquier voltaje intermedio. 2,5, 3,75, 0,26, etcétera. Entonces, primero, ¿en qué tipo de situaciones vamos a utilizar ese tipo de entradas analógicas? Pues cuando utilicemos sensores que vayan a medir no o sí o no, como un botón de encendido o apagado, sino un sensor que, por ejemplo, mida temperatura. No va a medir 20 grados o 0 grados, va a medir 20 grados, 18 grados, 15 grados, 7,5 grados, etcétera. Todo un rango de temperaturas. Entonces, para poder medir un rango de temperaturas, necesitamos un rango de voltaje, puesto que para cada temperatura habrá un voltaje que es lo que va a detectar Arduino. Digo sensor de temperatura, pero podría ser un sensor de luz, de velocidad de un vehículo, en fin, cualquier cosa, cualquier parámetro que se quiera medir que no sea o todo o nada, que al final son la mayoría. Entonces, ¿cómo funcionan esas? Primero, ¿dónde están esas entradas analógicas? Bueno, están aquí. Ya no son estas de aquí, las que hemos utilizado hasta ahora, sino estas 6 que hay aquí, que además viene indicado analog in, entrada analógica. Y se llaman, en vez de ser un número, es A y un número, desde A0 hasta A5. Tenemos 6 y podemos utilizar cualquiera de las 6. La novedad con estas entradas analógicas es que en el setup no hace falta declarar ese pin. Os recuerdo que con estos pines de aquí siempre teníamos que declararlos en el setup con el pin mode, el número que fuese, input o output. Teníamos que decirle a Arduino si el pin número 5, por ejemplo, o el 3 que estoy utilizando aquí en este circuito, va a ser entrada o va a ser salida. En el caso de las entradas analógicas no, porque solo, no es del todo cierto esto que os digo, pero vamos a quedarnos con que estos 6 pines solo pueden ser entradas. Entonces no hace falta decirle a Arduino que va a ser una entrada. Pues un pequeño trabajo que nos quitamos de encima. Bueno, ¿y esto cómo funciona entonces? Pues luego os explico qué es esto, pero digamos que es un sensor, en este caso de hecho un sensor de temperatura, y lo conecto a la entrada analógica. Entonces el sensor de temperatura va a registrar la temperatura de una habitación, del lugar donde esté ubicado. Entonces va a registrar un máximo de temperatura y un mínimo de temperatura, y toda la escala intermedia. No sé, ahora mismo no recuerdo el que está aquí, pero pongamos que mide entre, yo qué sé, entre 5 grados y 25 grados. Pues, ¿cómo funcionará este sensor? Pues por este cable de aquí, por esta salida del sensor, que es la entrada a Arduino, le va a decir a Arduino cuánto frío o cuánto calor hace. ¿Cuál es el lenguaje que entiende Arduino? Pues el lenguaje eléctrico, el voltaje. Entonces el sensor se diseña para colocar en este cable de aquí más o menos voltaje en función de que haya más o menos temperatura. Entonces, si hay mucha temperatura, mucho voltaje. Si hay poca temperatura, poco voltaje. Y luego nosotros, como programadores, tenemos que hacer corresponder esa lectura del voltaje
pues a la temperatura a la que queramos que sucedan las cosas. Bien, pues entonces ahora describo el circuito que he montado aquí. Es un circuito muy sencillo. Empiezo por lo más fácil, que es un LED con su resistencia para que no se queme. Y el LED lo voy a encender y lo voy a apagar como si fuese algo analógico. Es decir, no lo voy a, o a encender o a apagar, sino que lo voy a encender más o menos en función de que haya más o menos calor en la habitación. Entonces, eh, conecto la pata corta del LED a través de la resistencia al menos y la pata larga a la salida analógica de Arduino. Por aquí Arduino le va a enviar más o menos voltaje para que este LED se encienda más o menos. Os recuerdo que las salidas analógicas tenían que tener una ñ, el 3, el pin número 3 es uno de ellos, pues el 3 elegido. Y aquí viene lo que es nuevo, que es el sensor de temperatura, ¿vale? Lo podéis encontrar aquí abajo. He elegido el de temperatura, pero podría haber elegido cualquier otro sensor de distancia, de luz, de... En fin, hay un montón de posibilidades de sonido, de presencia. Bueno, de presencia podría ser digital más que analógico, pero quiero decir que hay muchos sensores de este tipo. Nosotros, por cierto, en el taller hemos utilizado el de ultrasonidos, que es de distancia. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este sensor? Bueno, se pincha en la placa y nos lo dice todo. Tierra, pues tierra en inglés ground, pues esto lo llevamos, esta pata la llevamos a ground, al negativo. La del otro extremo, potencia. Potencia quiere decir que yo quiero comer por ahí, eso es lo que nos está diciendo el sensor. Pues esto lo conectamos al positivo, a los 5 voltios de Arduino. Y luego, la del medio, es la patita que nos va a dar la información de la temperatura. Entonces esa es la que yo tengo que conectar a la entrada analógica de Arduino. Elijo cualquiera de estas 6, la que yo quiera. Pues esta misma, la A0. Entonces esta es la configuración. ¿Qué es lo que quiero que haga qué es lo que yo quiero que este circuito haga? Bueno, pues yo quiero que en función de la temperatura que registra este sensor, este LED se encienda más o se encienda menos. Os voy a enseñar el código. Bueno, pues lo primero que hago es declarar una variable. El nombre le he puesto temper de temperatura, pero como siempre os digo, en las variables le podéis poner el nombre que os dé la gana. Acordaos del int porque va a registrar un número entero. Hay que decir que es un integer, un entero. Bueno, pues una variable temper. Y en el setup lo único que hago es declarar el pin número 3, que es una salida analógica, como salida. Os recuerdo lo del monitor serie. ¿Recordáis esto que hacíamos con Arduino de mirar en la pantalla del ordenador un valor? Que sacábamos las tablas de multiplicar, etcétera. Bueno, pues lo voy a activar aquí en este circuito, en esta práctica, para que lo repasemos y porque además así nos va a servir para ver cómo funciona el programa y el circuito en sí. Entonces os recuerdo que en el setup había que escribir esto, sería el punto begin 9600, la comunicación seria a la velocidad 9600, que es la más baja posible, pero que nos sobra en cuanto a velocidad. Y luego en el loop hago lo siguiente. Escribo que la variable temper esta que he definido aquí arriba es la lectura de la entrada a 0. Es decir, ahora mismo esta parte de aquí de dividido entre 1.4 no le hagáis mucho caso, ¿vale? Como si no estuviera. Imaginaos que acaba aquí la línea esta. Pues lo que hago es registrar la temperatura, bueno, mejor dicho, el voltaje que le llega a la pata A0, al pin A0, que es el que viene del sensor de temperatura, y lo meto dentro de la variable temper. Y eso lo escribo en el monitor serie. ¿De acuerdo? Por cierto, para lanzar el monitor serie tenéis que pinchar aquí, en el Tinkercad. Entonces, para verlo, os recuerdo que en Arduino, en la IDE de Arduino, en el ordenador salía como por aquí. Era la pantallita esa que salía ahí. Y luego lo que hago es decir algo así como analog write, es decir, para encender el LED, lo que hago es analog write 3, que es el pin al que está conectado, y le digo que recordaréis que aquí teníamos que poner un número entre 0 y 255. Pues voy a poner el número que me da el voltaje del sensor de temperatura. Os recuerdo que cuanto más voltaje, más temperatura. Entonces voy a confiar en que este sensor me dé una lectura de entre 0 y 255, siendo 0 mucho frío y 255 mucho calor, pero como lo desconozco, de momento lo que hago es, de hecho voy a borrar esto, voy a lanzar el programa simplemente así voy a comprobar que funciona o cómo funciona. Entonces le doy a iniciar simulación. Y para, por cierto, cambiar la temperatura solo tenéis que pinchar aquí y entonces os sale aquí como una especie de termómetro, 25 grados y podemos bajar. Y esto creo que pone 40 bajo cero.
Esto es un poco molesto, sale el rótulo este aquí y hay que pinchar fuera para quitarlo y que se vea el efecto. Y podemos ver que prácticamente el LED está apagado. De hecho, si pinchamos en el monitor serie, ya veis que está registrando 20. Es decir, aquí 20 es temper, la variable temper, con lo cual este LED se está encendiendo con 20. Os recuerdo de nuevo que aquí podemos poner un número entre 0 y 255. 20 está mucho más cerca de 0 que de 255, por lo que realmente lo que está sucediendo es que estamos poniendo muy poco voltaje en esta pata y por lo tanto el LED se enciende muy poquito. De hecho, hace mucho frío, es lo que buscábamos. Cuando ponemos la temperatura al máximo, 125 grados, fijaos que el LED se enciende mucho más y ahora la lectura que da el sensor es 358. Está así diseñado. El máximo son 358. Aquí leído en Arduino. Entonces, 358 es mayor que 255. Lo que hace Arduino es que enciende el pin número 3 con el valor máximo que puede encenderlo, que son 255. Por eso el LED está encendido a tope. Lo que pasa es que el circuito así no va a funcionar del todo bien, porque si yo bajo un poco la temperatura, el LED va a seguir funcionando, va a seguir brillando al máximo. No se percibe bien en la pantalla, pero sigue brillando al máximo. Fijaos que seguimos pasándonos de 255. Y realmente no empieza a atenuarse el brillo del LED hasta que estamos a mitad del rango de temperaturas del cacharro este, del sensor este de temperatura. Por lo tanto, yo he utilizado el truco de dividir el número que envía el sensor para hacerlo un poco más pequeño. Si el máximo son 355, pero el máximo que admite el LED son 255, he calculado que dividiendo esto entre 1,4, perdón, hay que parar primero la simulación, dividiendo este número entre 1,4, y por cierto, en todas partes menos en España, o no sé, en algún país más igual también se utiliza así. En la coma decimal es el punto decimal, tenéis que poner un punto, si no, no va a funcionar bien. Pues ahora, cuando lanzamos el programa con esta corrección, fijaos que sí que funciona. Cuando yo pongo la temperatura máxima, la salida tiene el máximo, 255, pero en cuanto bajo un poco la temperatura ya no es el máximo, ya es 215, no se percibe en la pantalla, pero ya el LED brilla menos, como debe de ser. Y eso también sucede lo mismo, ese efecto también sucede cuando pongo el frío máximo. En vez de estar en 20, está en 14, bueno, no sigue sin ser cero, pero bueno, se acerca bastante a cero, con lo cual pues todavía se apaga más que como se apagaba antes. Bueno, si no habéis entendido del todo el por qué divido entre 1,4, 1.4, no es absolutamente esencial, ¿vale? Así que no os preocupéis. Bueno, pues la tarea, a ver si conseguís que con esta misma distribución, utilizando el mismo circuito que he utilizado yo, a ver si conseguís conectar un segundo LED y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos la semana pasada, que este LED se encienda más cuanta menos temperatura haya. Es decir, que cuando en esta situación en la que hace mucho frío, este LED va a permanecer prácticamente apagado y el otro al máximo, y viceversa. ¿Vale? A ver si os sale. Tendréis que utilizar otra salida analógica con el otro LED que pongáis por aquí, declararlo aquí. En fin, bueno, yo creo que os he hecho ya la mayor parte del trabajo. A ver si os sale. Bueno, pues venga, ánimo y un saludo. Hasta luego.